Hola, muy buenas, ¿cómo andamos? Bueno, acá estamos en esta propuesta, sumándome a la propuesta de Manu de dar estas charlas, estas masterclass de orientadas al handball, a la preparación física, que es lo que tanto nos gusta a nosotros. Él habló de fuerza, a mí me va a tocar hablar de resistencia. Como ha comentado, orientado a entrenadores, a preparadores físicos, a futuros profes, a gente ya recibida, los médicos que se quieran sumar, kines que se quieran sumar, dirigentes que se quieran sumar, todo para sumar a este handball que está evolucionando a pasos agigantados en estas últimas décadas, estos últimos años. Así que bueno, vamos a intentar seguir dándole esa vueltita de tuerca, por lo menos desde nuestra parte, desde la preparación física. Hoy como dice ahí el título, resistencia aplicada al handball. Espero que lo sepan aprovechar, que lo puedan disfrutar tanto como disfruto yo de dar estas charlas. Así que bueno, ahí comenzamos. Primero, hablar un poquito de mí. Si bien había una descripción de lo que soy hoy por hoy en la actualidad, mi historia con el handball comenzó desde muy chiquito, edad de infantiles, donde empecé a jugar ahí en el Club Atlético Lanús. Si todavía en este año volveremos ahí a jugar un poquito y a disfrutar del handball, esto que tanto nos gusta. He estado desde infantiles ahí hasta lo que es hoy Liga Plata. Y de a poquito mismo ahí en el club comencé con mis primeras herramientas dentro de la preparación física. Hice unos años muy pequeños con masculino y después ya me dediqué a femenino de 2013 hasta el año 2022, donde estuve ahí con la división de honor femenina. Ahora en la actualidad estoy con Sedalo, con los varones, desde cadetes, Jesús 16, hasta la Liga eh, Oro, que bueno, ahí estamos compitiendo en la Federación Metropolitana de Balonmano. He tenido la posibilidad de, con Manu también, participar del libro tanto de la preparación física en alto rendimiento en deportes de equipo, como lo que vamos a hablar hoy, esta resistencia específica, en ese caso, en ese libro de etapas formativas. Hoy voy a hablar un poquito de cómo contextualizar el handball dentro de la resistencia y bueno, espero sumar. ¿Cuáles van a ser los objetivos de esta masterclass? Primero que lo que tenemos que saber es qué va a ser la resistencia y de a poquito nos vamos a ir metiendo poco a poco en lo que es el handball, ¿sí? En lo que, cómo orientamos la resistencia y la aplicamos dentro del balonmano. ¿Cuáles son los métodos de entrenamiento que vamos a utilizar? Y para saber qué métodos de entrenamiento utilizar, cuáles van a ser las demandas del deporte. ¿Sí? Entonces vamos a partir de los datos, de las investigaciones, de estas investigaciones realizadas dentro de los partidos, cómo podemos orientar el handball a ello. Seguimos avanzando, nos vamos a ir metiendo a poco en lo que es esta resistencia. Bien, si tenemos que hablar de resistencia, tenemos que saber qué es. Voy a leer un poco y voy a desarrollar un poquito la temática. Comienza ahí que dice, según Bompa, según Osolín, Platonov, que son varios autores, que es la capacidad psicofísica que tiene la deportista de resistir o en resistir a la fatiga. Entonces vamos a hablar ahí más adelante de lo que es la fatiga. Y dice, tanto psíquica, mentalmente, como físicamente. La parte psicológica también es un factor mental y también tenemos que tenerla en cuenta al momento de desarrollar la resistencia en los entrenamientos. Si bien la parte fisiológica va a ser totalmente determinante por parte del preparador físico, pero también tenemos que empezar a entrenar y desarrollar lo que es esta fatiga mental. Dice acá que consideramos un jugador, una jugadora resistente cuando es difícil que se fatigue. Y ahí habla de la resistencia según Navarro y Verdugo, que es la reserva de energía por la velocidad de ese consumo de energía. ¿Qué quiere decir? Cuanto mayor reserva de energía tenga yo, más resistente voy a ser. Y cuanto más eficiente sea yo gastando esa energía, más resistente voy a ser también. Entonces, yo tengo que elevar esa capacidad, en este caso va a ser la capacidad heroica, que ahora vamos a ir viéndolo más adelante, y ver cómo soy eficiente en los movimientos que yo voy a realizar y ejecutar dentro de un partido de handball. ¿Sí? Si soy más eficiente, me voy a fatigar menos. Esta economía del esfuerzo dentro de las acciones técnicas que yo aplique dentro del juego. Fundamental entender esto en el contexto de la fatiga. ¿Sí? Dice que la misma se inicia cuando comienza el ejercicio, por lo que desde el minuto cero se rompe la homeostasis. ¿Estamos en un estado de equilibrio? ¿Ahora estamos en estado de reposo porque estamos charlando y demás? ¿O están ustedes viendo
esta masterclass. Bueno, la homeostasis se empieza a romper cuando comienza la actividad. Fundamental también qué hacemos dentro del inicio de la actividad, dentro de la entrada en calor, a no tenerlos fatigados para el partido. Pero bueno, eso es otro tema aparte, pero también está bueno tenerlo en cuenta al momento de nosotros proponer un estímulo de entrenamiento, proponer un prepartido. Habiendo un proceso catabólico, quiere decir, cuando nosotros activamos con las acciones que yo vaya a realizar, hay un proceso de ruptura, y en este caso la ruptura de ATP-PC, que ahora vamos a ver cómo se produce la contracción muscular. Se rompe ATP para liberar energía y producir la contracción muscular. Cuando inicia el movimiento, cuando hay movimiento, ya comenzamos a estar en fatiga. ¿Y qué va a hacer la resistencia? Va a intentar volver a ese estado de homeostasis, por lo que ya empezamos a tener una pequeño índice de qué es la importancia de la resistencia en el handball. En la recuperación va a ser fundamental para volver a esos niveles iniciales y poder yo desarrollar durante el partido. Por lo que va a ser más importante la acción de la recuperación en la acción de resistencia, pues si no ya nos vamos a la fuerza, para el desarrollo de un partido, para el desarrollo de la resistencia. Entonces, puntualmente, el foco lo vamos a poner dentro de la recuperación más que en la acción. Y ahora vamos a ver cómo vamos a poder desarrollar y ser más eficientes en esos descansos, en esas pausas. Y después vamos a ver el porqué. ¿Quién dijo esto? Cuando he estudiado la licenciatura de rendimiento deportivo, Luis Oroseaín, donde me hizo un clic esto de cuando nos fatigamos, cuando inicia el movimiento. Y va a haber dos tipos de fatiga. Fatiga central, que es el sistema nervioso central, y va a ser la fatiga periférica. La fatiga central, no, si bien hay un poquito del factor estrés, que hablamos de eso psíquico, ¿sí? Pero vamos a ver más del lado de lo físico, ¿sí? Entonces, la central, ¿qué va a ser? Donde afecta al sistema nervioso central a nivel neural, todo lo que sucede antes de esa contracción muscular, esas vías aferentes, esas vías eferentes que están dentro de la médula espinal, ese botón sináptico que se va a empezar a activar para producir la contracción muscular, bueno, ahí también se va a empezar a producir fatiga. ¿Y cuándo se produce esta fatiga? Si tengo mala calidad de sueño, si estoy estresado y demás, esa fatiga va a empezar a tener mayor preponderancia, y si hago altos niveles de esfuerzo durante las acciones del partido, también esta fatiga va a tener mayor preponderancia en relación a la fatiga periférica, que es esto cuando, por ejemplo, me acalambro algún músculo. ¿Sí? Generalmente se suelen acalambrar los gemelos y bueno, ahí sí va a estar lo que es la fatiga periférica. Dice, se da el músculo utilizado, aparece descoordinación a nivel muscular, como pueden aparecer calambres o contracturas. Esto que comentábamos recién. Más adelante una posible lesión si este no se tiene en cuenta. Entonces, ¿para qué me va a servir la fatiga? Si bien nosotros conseguimos a la fatiga como algo malo, la fatiga va a terminar siendo algo positivo, porque va a estar anunciando en un estado de alerta que es donde yo no me voy a lesionar. Si estoy con un calambre, una contractura, lo recomendable es salir del campo de juego y rotar con algún compañero o compañera. Si estoy ok, lo ideal no es volver a jugar, pero si yo me hidraté bien y tuve un descansito en ese momento y en esa pausa, podemos volver al juego tranquilamente. Entonces, ya tenemos en cuenta no solamente la fatiga es a nivel muscular, sino que también la fatiga se va a dar a nivel neural dependiendo de las acciones que yo haga dentro del partido. Si las que generalmente observamos, que son sintomatológicas, van a ser las fatigas periféricas, y las fatigas centrales no van a ser tan observables, pero van a aparecer descoordinaciones o fallos en las situaciones tácticas que son en las tomas de decisiones. Y bueno, y ahora vamos a observar qué sistemas van a funcionar dentro del deporte. Va a haber dos sistemas fundamentales en esta resíntesis del ATP. ¿Sí? La resíntesis del ATP, recordamos que nosotros rompemos el estado de homeostasis, se rompe el ATP para producir la contracción muscular. Si se rompe el ATP, lo tenemos que recuperar. ¿Cuánto tiempo el ATP sin resíntesis puede durar en el cuerpo? Menos de un segundo. ¿Sí? Entonces ya cuando nosotros hacemos una acción, los ATP que yo tenía a nivel inicial van a empezar a descender. Entonces, ¿cómo los voy a recuperar? Primero, por esto que es sistema ATP-PC, que se va a producir dentro de las acciones, que son acciones de hasta 5 segundos, mientras yo estoy realizando ese esfuerzo, va a resíntesis de ATP para poder volver a liberar energía con esa ruptura y volver a producir la contracción muscular. Entonces, dentro de ese esfuerzo, voy a estar recuperando moléculas de ATP. Un solo proceso en cuanto a recuperar este ATP, entonces por eso se recupera rápidamente.
Ahora, la fosfatocreatina, que es lo que se rompe cuando está esto del sistema ATP-PC, esa fosfatocreatina se va a empezar a recuperar en un 50%, que ahora lo vamos a ver, a partir de los 30 segundos, pero por vía oxidativa. Entonces, en las pausas, cuando estoy en pausa, cuando baja esa intensidad, nosotros vamos a estar dentro de un proceso de recuperación en la vía oxidativa. Entonces, en la acción, cuando yo hago, por ejemplo, una acción de aceleración, de cambio de dirección, acciones de uno contra uno, acciones de repliegue si soy arquero, cuando hago una acción de atajar, ir al piso o producir una acción de gran desplazamiento, va a estar funcionando el sistema ATP-PC para poder seguir realizando contracciones musculares. Ahora, cuando termine ese sistema de ATP-PC, sí o sí voy a tender a bajar energía porque no voy a tener tantas moléculas de ATP, esa energía, valga la redundancia, va a descender y yo voy a dejar de ser eficiente dentro del partido. ¿Cuándo se va a empezar a recuperar la fosfatocreatina? Dentro de esa vía oxidativa en la recuperación. Entonces, es importantísimo trabajar y desarrollar las pausas, una alta recuperación, una buena capacidad aeróbica para recuperarme rápidamente y poder estar en la siguiente acción como a nivel inicial. Si es lo ideal, sabemos que nuestro rendimiento empieza a mermar por lo que vimos en los juegos anteriores, donde la fatiga inicia al momento que inicia el movimiento, al momento que ya en la entrada en calor empieza a estar en fatiga, por eso también trabajar las pausas y demás dentro de la entrada en calor va a ser fundamental para no llegar fatigado al partido, por eso lo mencionaba un poco. Así que bueno, ATP en la acción, oxidativa en la recuperación. Tengamos esta foto para poder yo después desarrollar los sistemas y los métodos de entrenamiento que voy a utilizar para el balonmano, para el handball. Sistemas ATP-PC van a ser dentro de las acciones explosivas, que lo mencionamos antes, acciones de sprint, de cambio de dirección, lanzamientos, saltos, toma defensiva, frenos, bloqueos y acciones que realizan los arqueros. Durante la acción este sistema va a ser preponderante. Como vemos, hay un solo proceso en donde tenemos la molécula de fosfatocreatina, se rompe esa molécula de fosfatocreatina y se va a unir al ADP libre. Si nosotros cuando rompemos el ATP, queda ADP. ¿Por qué ATP? Adenosin trifosfato, y después vamos a pasar al adenosin difosfato, del 2-ATP, de 2 fosfatos nada más. Tenemos ATP 3 fosfatos, ADP 2 fosfatos. Entonces, ¿qué va a hacer la fosfatocreatina? Ese fósforo que tiene la fosfatocreatina se va a romper y se va a unir a ese ADP para poder yo recuperarme rápidamente durante la acción. Bien. Como dijimos, dentro de las acciones. Ahora, ¿qué va a pasar dentro del sistema oxidativo? Y vamos ya a empezarnos a meter de a poquito en los métodos de entrenamiento. Acá como tenemos, me va a servir para la recuperación del ATP en las pausas de interesfuerzo. ¿Hice un lanzamiento? Bien, cuando descansé o cuando atajó el arquero, luego del repliegue, pues realmente cuando hago un lanzamiento es gol y se viene el contragol, o erré la pelota y se viene el contragolpe. En alguna situación donde estoy en situación ya de la fase defensiva, puedo tener algunos momentos de recuperación si la pelota está dentro de otro sector. Y también como entrenador empezar a jugar con esto. Si hay una persona que es determinante dentro del ataque, ponerla en posiciones donde tenga menor esfuerzo dentro de la defensa. No sé, una persona que juega de central los 60 minutos, o lo saco en defensa para que se recupere dentro de esas acciones, o por ejemplo, lo puedo poner a marcar de uno. Y la importancia de, en ataque, las personas que tienen menor situación de fatiga, como son los extremos, ponerlos a marcar de 2 y ojalá de 3, que me ha pasado, que creo que soy el único extremo que ha marcado de 3 y por eso me ponía, si no estaba complicado con la parte del ataque, pero bueno, era una ventaja ser extremo y defender de 3, lo entendía así el entrenador y la verdad que estaba bueno para darle aire a mis compañeros, no sé si en cuanto a la función mía de jugador, pero esa parte era linda y me permitía jugar. Y continuamos con el cuadro, salimos un poquito de la anécdota que nos dice, es por ello que es lo que vamos a estimular dentro de los entrenamientos. La resistencia va a ser la recuperación del ATP-PC dentro de la mitocondria. Como decimos, la acción de ATP-PC en sí misma está fuera de la mitocondria, acción anaeróbica, y esta recuperación va a ser por la parte aeróbica dentro de la mitocondria. ¿Cuánto va a ser el tiempo de recuperación? Como mencionamos antes, a los 30 segundos vamos a tener el 50%.
al minuto 75% y a los 3 minutos vamos a tener una recuperación completa. Bien, este cuadro va a ser fundamental para yo empezar a dosificar los entrenamientos que voy a anticipar un poquito, voy a exponer un poco, que van a ser los HIIT, ¿sí? Que son High Intensity Interval Training, que son los intermitentes. Y vamos a ver de qué manera proponemos los intermitentes dentro de nuestro deporte para que sean eficientes y para que lo vayamos volcando de a poquito al juego y al partido. Bueno, siguiente diapositiva, siguiente parte de la presentación. Métodos según las zonas, ¿bien? Tenemos las zonas de menor intensidad, que están en la parte baja de la resistencia, donde son las acciones continuas, los hits largos, los hits medios, que esa intensidad va a ser baja. Y si yo me pongo a analizar el deporte, no sé si va a ser tan eficiente que yo entrene en una zona baja de intensidad. Si el deporte es de alta intensidad, y ahora vamos a ver por qué es de alta intensidad. Si bien hay mucha cantidad de desplazamientos y demás cuestiones que van a ser a baja intensidad, va a ser fundamental las acciones de alta intensidad, o van a ser determinantes las acciones de alta intensidad para poder yo ganar un partido. ¿De cuáles eran esas? Lo que mencionábamos antes, el sistema TBPC. Esto de las acciones de aceleración, de frenos, de cambio de dirección, de lanzamientos y demás. Entonces nosotros nos vamos a basar en los métodos que están en la parte alta, de alta intensidad, donde las pausas van a ser determinantes en la recuperación de los medios que yo utilizo para el desarrollo de la resistencia. Y vamos a empezar a hablar vamos a ir de menos intenso a más intenso, a más velocidad. En realidad de menor velocidad a mayor velocidad, porque capaz que a una persona una acción de HIIT de intermitente termina siendo más intenso que una acción de RCA, que es acciones de velocidad máxima. Que ahora vamos a ver por qué es ese tema de diferencias de percepciones. Bueno, HIIT corto. Van a ser acciones que van 10 a 30 segundos. El sistema TPPC va a ser de 5 segundos a máxima intensidad y esto va a estar por debajo de esa máxima intensidad. Siempre los HIIT van a ser acciones submáximas. No dejan de ser altas porque acá vemos que la frecuencia cardíaca va a estar en el 80-90%. ¿Sí? Acciones submáximas. Los bloques de trabajo, ¿se puede trabajar por repeticiones? Sí, pero a mí me gusta más trabajar y llevarlo a las acciones por tiempo, ¿sí? Como mínimo, que yo siento y entiendo a partir de lo que hemos desarrollado en estos años, como mínimo los bloques van a ser de 6 minutos de trabajo, ¿sí? Y hasta 15 porque después comienza a bajar la intensidad. Si nosotros queremos mantener y desarrollar una intensidad alta dentro del juego, cuando he pasado bloques intermitentes por encima de los 15 minutos, no se llegaba a la intensidad que yo prescribía dentro del entrenamiento. Entonces, mejor esto de cortar y ya a los 3 minutos recuperamos por completo el sistema TBPC y nos comenzamos a desarrollar los entrenamientos. Entonces, duración de la acción 10 a 30 segundos, bloque total de trabajo 6 a 15 minutos, densidad va de 1 a 1 a 1 a 3. ¿Qué quiere decir? Hago 10 segundos de trabajo por hasta 30 segundos de pausa o 10 segundos de trabajo por 10 segundos de pausa. Con eso puedo empezar a jugar y si me voy a 30 segundos de trabajo van a ser minuto, minuto y medio de pausa, que vamos a empezar a nosotros a jugar con ello. La intensidad va a ser siempre por encima de la velocidad aeróbica máxima, por lo que nosotros vamos a empezar a desarrollar la potencia aeróbica. Nosotros estamos, el umbral aeróbico, siempre vamos a intentar estar y desarrollarnos por encima de esa velocidad aeróbica máxima. ¿Hay algún intermitente que se desarrolle por debajo de la velocidad aeróbica máxima? Sí, pero dejamos de hablar de acciones de alta intensidad, como el HIIT, la sigla significa High Intensity Interval Training, en este caso el corto, el short, por lo que vamos a hacer acciones de alta intensidad, entre un 100 y 130% de la A. Me puede ir un poquito más porque seguramente el jugadora puede llegar a mejorar dentro de las situaciones de juego, así que no estaría mal variar y pasar un poquito y jugar con la intensidad un poco más, un poco menos. ¿Cuántas series vamos a realizar? 2 a 4 series, macropausa completa, entre 3 y 5 minutos. Frecuencia cardíaca ya lo mencionamos de 100. Y la percepción del esfuerzo, el RPE, entre 7 y 9. Bien, tenemos entre 7 y 9 en cuanto a esa percepción del esfuerzo. Y vamos a necesitar con 24 horas de recuperación, 48 horas de recuperación si la densidad de trabajo fue
1-1, si la densidad de trabajo es 1-1, me voy a ir a 48 horas de recuperación porque va a empezar a elevarse sobre todo lo que es la fatiga periférica y también esa fatiga central y fatiga neural. Así que ya 24 horas podemos estar listos para poder jugar. En mi percepción, me gusta más siempre estos trabajitos de intermitentes, alejarlos del partido. Si yo juego los sábados, en este caso con los chicos de Sedalo, lo voy a plantear los miércoles la acción intermitente. No la voy a hacer en un lunes, no la voy a hacer un viernes, porque el lunes estoy en un proceso todavía de recuperación y algunos dicen, pero tengo el domingo, sí, pero como los chicos están dentro de un deporte amateur, lamentablemente la recuperación termina siendo un poquito deficiente porque no todos tienen la posibilidad de tener nutricionistas y el lunes seguramente se van a levantar temprano para ir a trabajar, para ir a estudiar, así que ese día también lo tomo a recuperación. No es que no hacemos preparación física, sino que nos dedicamos a la parte de fuerza, así que bueno, día miércoles, día ideal para poder desarrollar este HIIT core. Bien, acá vamos a tener dos métodos distintos de intermitente. Tenemos el llamado intermitente neuromuscular, que tanto hoy por hoy no lo estoy usando, y el intermitente metabólico. Si bien las dos acciones van a ser metabólicas porque van a estar orientadas a las acciones de resistencia, que cuando hablamos de resistencia hablamos de una activación del metabolismo. La primera acción que está en este video de la izquierda son acciones con cambio de dirección, con aceleraciones, con desaceleraciones, con algunos lanzamientos. Le meto un poquito de competencia para que aumente un poco la intensidad. Pero no vamos a tener un control eficaz de la carga, sino vamos a saber cuánto recorrieron, a cuánta velocidad, a cuánta intensidad, cuánto desplazaron. Lo único que nosotros vamos a poder desarrollar va a ser la densidad de trabajo. ¿Qué quiere decir? Cuánto tiempo duraron las acciones y cuánta pausa vamos a realizar. ¿Es una acción que podemos llegar a utilizar dentro de nuestro trabajo? Sí, lo podemos hacer, pero hay mucho mayor control de carga si nosotros desarrollamos intermitentes con determinada intensidad de la velocidad aeróbica máxima o velocidad final de test, que es lo que suelo utilizar, entre ese 100 y 130% de esa velocidad, y va a dar una mayor cuantificación de carga. Y después, en cuanto a la parte también mental, voy a poder desarrollarlo esa cuestión de resistencia. Porque los intervalados, estas High Intensity Interval Training orientado a lo neuromuscular, es mucho más dinámico, un poquito más divertido, y luego tengo que luchar contra mí, contra esa acción lineal de sí o sí llegar al cono, estoy fatigado, tengo que sí o sí llegar a lo que me propone mi preparador físico. Por eso me vuelco un poquito más al intermitente metabólico que al intermitente neuromuscular. Neuromuscular está muy bueno para realizar inferiores, donde yo amplío un poquito lo que es ese acervo motor para poder desarrollar un poquito más las acciones coordinativas. Está muy bueno para poder hacer acciones de técnica de carrera, técnica de salto, técnica de cambio de dirección. Inferiores lo tomo como algo positivo. Ya a nivel de competición, mi recomendación es realizar intermitentes totalmente lineales sin tanto cambio de dirección. En cuanto a desarrollo, sí puedes tener un cambio de dirección de ida, vuelta, ida, aumenta la intensidad de trabajo. Eso sí lo podemos llegar a tener en cuenta, y también voy a tener que luchar con ese llegar al cono y esa intensidad dentro de la cabeza, esa fatiga mental. Bueno, vamos a ir qué nos arrojan los datos dependiendo de cada posición, y lo que tenemos que observar acá es más o menos esas distancias van a estar homogéneas, pero dentro de toda esa distancia va a haber muy poco recorrido a alta intensidad. Ahora, ¿qué pasa? Las acciones de alta intensidad van a ser mucho más determinantes que las acciones de baja intensidad, pero es importante tener una buena capacidad de recuperación, porque cuando yo realizo acciones de baja intensidad, el sistema aeróbico, el sistema oxidativo, va a estar recuperando esa fosfatocreatina que yo utilizo para hacer las acciones de alta intensidad. Si bien la mayor cantidad de tiempo que nos desarrollamos dentro del juego va a ser a baja intensidad, en relación al total de la distancia, como vemos acá en las distintas posiciones, vamos a ver que unas posiciones van a tener mayor distancia que otras. Primera línea, por un tema de contacto con la pelota, tiene mayor cantidad de distancia recorrida en relación al pivote, en relación al extremo, por lo menos en esta investigación de este match analysis. Y después acá va a ser un poquitito más homogéneo, pero vemos que
La baja intensidad, que son lo que está en marrón y lo que está en celeste, es la mayor cantidad de tiempo dentro del partido. Y esto que está en gris acá arriba, en un turquesa, son acciones de alta intensidad o acciones de sprint que tienen menor volumen. Lo que no significa que le tengo que dar menor importancia, porque las acciones determinantes van a ser las que me permitan ganar el partido. Si yo quiero ganar el partido, tengo que repetir acciones de alta intensidad, poder sostenerlas a lo largo del juego, sosteniéndome en esta cuestión de una buena recuperación cuando yo estoy en baja intensidad. Entonces, ¿cómo voy a entrenar? A altas intensidades, una buena recuperación para volver a trabajar y desarrollarme en la alta intensidad. Dentro de lo que yo pude ir leyendo y lo que me ha dado resultado, en lo que es femenino, capaz que la densidad manejarla 1-1, 1-2 en mayor medida, y masculino va a tener mayor cantidad de acciones de alta intensidad, pero con alguna pausa un poquito más larga. Por eso las acciones capaz de 1-2, 1-3, donde yo puedo mantener más la intensidad. En femenino es una intensidad un poquito más homogénea, donde no varía tanto esa alta intensidad, esa baja intensidad dentro del partido, como si en masculino. Hay mayores picos de velocidad. Cuestiones como para tener en cuenta e ir tomando decisiones dentro de nuestros intermitentes. ¿Sí? Recordamos tiempos de entre 10 30 segundos, densidad 1-1 a 1-3, las intensidades entre un 100 y un 130. Bueno, cómo ir jugando, ir desarrollando, cómo veo que responden mis jugadores y jugadores dentro del partido. También depende mucho de la rotación. Si yo tengo alta rotación, si tengo baja rotación, si tengo alta rotación, la densidad va a ser más orientada a 1-3. Si tengo baja rotación, la densidad tal vez va a ser más orientada a 1-1. Bueno, decisiones que debo ir tomando en mis entrenamientos y tener muchas dudas con el jugador, que siempre creo que es muy importante ver cómo se sienten partido a partido, cómo se van desarrollando, y esto es fundamental para también confiar en lo que yo voy proponiendo ese día en esa sesión de entrenamiento. Otra metodología de entrenamiento es este Sprint Interval Training, que no lo utilizo tanto en temporada, capaz que en algunas semanas de choque, en algunas semanas de carga sí lo suelo utilizar, pero ¿por qué? Me voy a focalizar en esto, que voy a tener 72 horas de recuperación, frecuencia cardíaca al 100, percepción del esfuerzo al 10, si es una acción de máxima intensidad donde ya me voy a una capacidad glucolítica, voy a decir, ¿por qué desarrollo una acción glucolítica si yo solamente necesito las acciones del sistema ATP-PC y la parte oxidativa? Bueno, porque yo también tengo que desarrollarme en algunos momentos del juego. Va a pasar esto, capaz que acciones de contragolpe, repliegue, poca pausa y bueno, ¿cómo me recupero? Bueno, ya lo percibí dentro de mi entrenamiento, ya lo tuve alguna vez. ¿Sí? Ya tuve esa sensación de esfuerzo y esa sensación de cansancio alguna vez dentro de mi entrenamiento y yo voy a poder perdurar y recuperarme rápidamente. Hey, ya estoy bien de nuevo para volver a realizar una acción de manera posterior. Como dice acá, ¿cuál es el objetivo? Desarrollo de la capacidad láctica. ¿Necesito eso dentro del juego? No necesito ese desarrollo, pero sí necesito tener esa percepción, esa sensación de ese 10 en el entrenamiento, eso que terminar liquidado y tener, no sé, 5 a 10 minutos después de que terminé todas estas acciones para poder recuperarme y en nuestro caso ir a hacer pelota. Entonces, situaciones de estrés dentro del partido, que estamos gol a gol, van 29 minutos y ya no doy más, capaz que puedo llegar a dar ese plus. A ver, la ciencia cierta no está desarrollado, pero en cuanto a percepción mía como jugador en su momento y en percepción de los jugadores, se siente mejor cuando llegan a estos niveles de esfuerzo. Estos niveles de esfuerzo tienen que estar dentro de nuestro entrenamiento y creo que la resistencia es la llave para poder desarrollarlo. Acá tenemos duraciones, lo explicamos, 12 a 30 segundos, repeticiones 4 a 10, la densidad 1.6 a 1.8, sí, son pausas largas, pero tienen que ser a máxima intensidad, así de no dar más, que sea un 10. Si no es un 10, no estoy realizando este sprint interval training. Objetivo, como dije, desarrollo de la capacidad máxima, intensidad máxima, 2 a 4 series, macropausa completa. Yo generalmente no llego a más de 3 series porque la verdad que los chicos terminan muy cargados y muy liquidados. Pensemos que en 12 segundos, 30 segundos a máxima intensidad, haciendo cambio de dirección dentro de la cancha, capaz que son 80, 100 metros y a máxima intensidad es bastante. Algunos llegamos a 140 metros a poder realizar en 15 segundos, 20 segundos.
y la verdad que es liquidado y se empiezan a cargar un poquito los isquiotibiales, los cuádriceps, y bueno, después tenemos que ir a pelota, porque no tenemos la posibilidad de hacer doble turno. Si tenemos doble turno, la verdad que estaría ok hacerlo en contraturno esto. Y después la recuperación, acá sí, 72 horas. Hacerlo antes del miércoles si juego el sábado, hacerlo antes del jueves si juego el domingo. Fundamental tener esto en cuenta porque el jugador tiene que llegar bien al juego. ¿Sí? Lo importante es cómo llega el jugador al juego. No me interesa desarrollar un poquito más, un poquito menos resistencia, sino cómo esa persona va a llegar al partido. Fundamental. Vemos acá un sit que realizamos en una de las pretemporadas, que le hicimos esto, sí, que le hicimos ahí en el Parque Udave, estamos al aire libre, ¿sí? Ahí vemos acciones más o menos, tenían los chicos 80, 90 metros en 12 segundos, sí, era una acción corta, pero vemos que la acción era máxima intensidad, casi jugaban una carrera entre ellos, ¿sí? Si yo continuaba con esa grabación, los chicos terminaban con la boca abierta, ¿sí? Tomando aire de donde podían. Ahí vemos, hicieron una ida, una vuelta, ya van 60 metros porque eran acciones de 30 metros, otra vuelta, 90 metros y terminaban ahí casi 120 metros. La verdad que un esfuerzo bastante importante, cada uno tenía sus conos y demás, pues siempre trabajamos por grupos de trabajo, pero a tenerlo en cuenta para poder desarrollarme. Y ahora van a ser acciones de máxima intensidad. Si bien acá la percepción del esfuerzo dice 10, es porque la acción tiene que ser máxima. Pero acá para el jugador la percepción del esfuerzo termina siendo un 5 o un 6 porque son acciones muy cortas y una pausa muy larga. Es como que yo haga un lanzamiento y me quede descansando. Si yo hago un lanzamiento y me quedo descansando, posiblemente esa percepción del esfuerzo va a ser baja. En cuanto a esto de RP, tiene que ser en la acción, que tiene que ser máximo. Tenemos que darle a entender que es una carrera, que es una competencia contra mi compañero de puesto, que es una competencia contra mi rival el día de mañana. ¿Sí? Duraciones, 3 a 16 segundos, 6 a 20 repeticiones totales. Densidad, como decimos, 1.6, 1.8. Hace una acción de 5 segundos, 30 a 35 segundos de pausa. Desarrollo de la potencia láctica, ¿sí? Acciones que no... Esto de no desarrollar el lactato en sangre. La intensidad máxima, como comentamos recién, 2 a 4 series y macropausa completa. Entonces, van a ser acciones de 5 o 6 segundos por 30 a 35 segundos de pausa. Y las pausas, las macropausas también van a ser completas, porque yo necesito esa máxima recuperación, que sea de manera eficiente. ¿Cuánto es la macropausa completa? 3 a 5 minutos. Por eso digo que tal vez la percepción, cuando finalizamos el trabajo y le preguntamos, che, ¿cómo estuvo de intensidad? Capaz te dicen un 5, un 6, pero nosotros tenemos que entender y desarrollar que dentro de la acción la intensidad tiene que ser máxima. Si no, no va a servir. Una propuesta para poder desarrollar esto, porque me dicen, pero los miércoles haces el trabajito de intermitente y ¿cuándo metemos esto? ¿En qué momento lo llevamos a lo mismo? Es decir, lo metés los días miércoles porque estoy alejado de la competencia. Recomendación acá, sí hacerlo el lunes, algunas acciones los viernes, pero muy chiquitas dentro del entrenamiento de fuerza. Y la propuesta que empezamos a hacer ahora en el club, que dentro de las acciones de entrenamiento realicemos un bloque de RCA. Por ejemplo, pasaron 15 minutos de pelota, bueno, cortábamos bloque de RCA y después la recuperación la hicieron de manera activa mientras continuaron haciendo el trabajito de pelota. Acciones de, ahora vamos a ver cuánta va a ser la distancia recorrida por cada puesto, distancias totales, y con eso nos fuimos desarrollando. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 3 entrenamientos a la semana, a veces solemos sumar un cuarto, pero muy pocas veces, por algún caso puntual, algún nacional o algo similar a eso, de que sea una alta competencia. Si no, tenemos 3 sesiones a la semana con todo el equipo completo. Nos abocamos más que nada a la parte de fuerza, que ya ahí Manu ha hablado bastante y yo siento que es determinante, pero no tenemos que dejar de darle bolilla a lo que son las acciones de resistencia. Para ser más eficiente también tenemos que tener en cuenta dentro de estos RCA la técnica de la carrera. La técnica de la carrera, si bien ahora no la vamos a desarrollar, va a ser fundamental. ¿Dónde la aprendemos? Dentro de las etapas formativas. Yo en mi caso estoy desde cadetes, si lo puedo hacer desde infantiles como entrenador, hacer, no sé, acciones y mientras esperan en hilera, que generalmente suele haber espera si es que lo hay, o menores también si suele haber una espera hilera, hacer en un costadito algún trabajito de técnica de carrera, creo que no estaría mal y el día de mañana van a ser más eficientes dentro del juego. Bueno, vamos a ver algunas situaciones de RCA. ¿Sí? La acción de la izquierda son acciones lineales por posiciones
y las acciones de la derecha con algunos cambios de dirección y desplazamientos curvos en competencia. ¿Sí? Acá se equivocaron y vamos de nuevo. Vamos a la acción primero de la izquierda, acciones totalmente lineales, por cada puesto tenía su distancia, acciones de 40 metros, de 30 metros. ¿Cuánto duró? 5 segundos, 4 segundos, ¿sí? Acá lo mismo. ¿Cuánto dura? 1, 2, 3 segundos, ¿sí? Como decía la acción, con acciones de cambio de dirección, que se llama la habilidad de repetir los cambios de dirección también, ¿sí? Entonces tenemos acciones totalmente lineales y acciones también con cambio de dirección, sí que también es importante no solamente saber acelerar, sino que también es importante saber frenar, saber realizar los stops. Cuanto más rápido freno y más rápido acelero, más eficiente voy a ser y más rápido voy a poder obtener ventaja dentro del juego de manera eficiente. Si soy eficiente, soy más resistente. Si me recupero bien en las pausas, soy más resistente. Entonces, son todas acciones y cuestiones que me van a permitir ir retrasando de a poco la fatiga. Dentro de este partido, de este match analysis, vamos a observar que en cuanto a los sprints, tenemos distancias más o menos en promedio de 200 metros, lo que es la primera línea, menos de 200 metros o lo que son arqueros y los que son especialistas defensivos. Un poquitito más van a tener los pivotes y ya nos vamos a ir a 600 metros, lo que son los extremos. Entonces, tenemos acciones que llegamos a 400 metros, entonces podemos llegar a planificar más o menos por sesión. Estos son datos realizados para París 2024. Dentro de la LID, alta intensidad, donde llegan a los 400 metros lo que es la primera línea, pivotes y lo que son especialistas defensivos. Algún que otro arquero en acciones de aceleración, esta regla bastante contemporánea de los 7 jugadores y de que sale el arquero cuando somos uno menos y tener que trabajar a alta intensidad. Entonces, recomendable también desarrollarlo en ellos, no solamente capaz que yo los quito un poquito de los intermitentes, pero sí dentro de las acciones de velocidad y RCA los involucramos. Decisiones que cada uno puede tomar y desarrollar dentro de su equipo, y el mayor volumen en cuanto a distancia lo van a tener los extremos a intensidad, que son nuestros velocistas primordiales. Y bueno, y acá va a estar la relación de cuántas aceleraciones realiza cada posición en relación a la distancia total, que el azul es la distancia recorrida a intensidad y lo naranja es la distancia total recorrida. ¿Estamos? Entonces, más o menos el volumen de distancia total va a ser similar, pero la distancia a intensidad va a empezar a variar. Decisiones que tenemos que ir tomando e ir probando. Y después, acá abajo, que también está en azul y en naranja, va a ser las acciones de aceleración y las acciones de desaceleración cada 5 minutos. Y cada 5 minutos tenemos tantas cantidades de aceleraciones y tanta cantidad de desaceleraciones. Está bastante parejito, pero acá tenemos un poquito más de aceleraciones relacionadas, desaceleraciones, pero no tenemos que dejarlas de lado. Tenemos que enseñar a frenar, enseñar a estabilizar, ser eficientes en ambas acciones, tanto en el stop como en las acciones de aceleración. Los únicos que están parejos, donde vamos a poder sí desarrollar la agilidad, van a ser los arqueros. Bien, bueno, cortito, síntesis, dejamos acá lo que es la bibliografía. Acá, esto es el libro que hemos ahí realizado con algunos colegas, con Manu, también con Marina Salomón, que está ahora con estuvo preparador físico del SAC y ahora está como entrenador de la liga femenina de Saloma. Así que acá está el QR, lo escanean, tienen que descargarse la aplicación CanNut, que ahora no me acuerdo bien cómo se llama. Cualquier cosa me manda un mensajito de pregunta que no recuerdo de memoria. Ahí el doctor Pablo Esper fue el que nos juntó a varios preparadores físicos para poder desarrollar este libro de resistencia. Y bueno, acá algunas bibliografías donde yo me he parado y desarrollado para realizar esta charla, y las investigaciones están aquí, que también, si quieren, se los puedo compartir, se comunican conmigo, y acá están los canales de comunicación, ¿sí? Cualquiera de estos yo puedo responder. Hace poquito, hace un año, estamos acá con el Sport Fusion Center ahí con Manu de manera presencial. Pasamos un poquito también el chivo, ¿por qué no? Y esto de creer para crear. Fundamental
que nosotros primero creamos en nosotros mismos para poder proponer los entrenamientos que vamos a desarrollar en nuestros atletas, en nuestros jugadores. Si nosotros creemos en lo que vamos a proponer y nuestro jugador toma confianza en lo que estamos proponiendo, estamos desarrollando, mejor, seguramente mejor va a estar predispuesto a realizar estas acciones, sobre todo cuando tenemos que desarrollar resistencia, que no tiene mucha herencia, mucha adhesión. Así que lo siento fundamental y como comento siempre, a seguir compartiendo conocimiento, de eso se trata, a seguir creciendo en el deporte. Creo que si nos colaboramos, si nos ayudamos entre nosotros, va a ser fundamental para desarrollar el handball, que es este deporte amateur, que bastante a pulmón, sobre todo en el desarrollo de los clubes. Si bien algunos clubes hay diferencia y se ayuda un poquito más que unos que en otros, no termina de ser un deporte amateur, no termina de los chicos salir de estudiar, de laburar, las chicas y los chicos salir de estudiar, de laburar todo el día, tener baja recuperación. Siempre que tenemos algún viaje o algo de eso, siempre estamos en alguna junta de rifa, junta de plata para poder viajar, para realizar concentraciones. Así que esto de compartir conocimiento y de poder desarrollarnos y de reunirnos y seguir sumando al deporte, me parece fundamental. Muchísimas gracias, espero que les sirva esta propuesta que hemos realizado. Espero encontrarlos dentro del 40x20 o más que nada en un costadito del 40x20. Y bueno, nos vemos. Gracias, chau chau.